Hola a todos chicos y chicas, en el siguiente vídeo vamos a resolver paso a paso un ejercicio estadístico con Excel. En particular vamos a resolver el siguiente problema, que dice lo siguiente. Una de las medidas antropométricas que se recoge de todos los recién nacidos es el peso. Un estudio estadístico muestra que el peso medio de un recién nacido en España es de 3.500 gramos con una desviación típica de 620 gramos. Esta tabla muestra lo que pesan los recién nacidos durante un día. Tenemos esa tabla de ahí, cuyos valores van de 1000 a 4500. Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la media y la desviación típica de los datos y que comprobemos si se cumple la regla del 68, 95 y 99 para estos datos del estudio estadístico. En primer lugar vamos a identificar los datos que tenemos. Tenemos una muestra de 16 recién nacidos, por tanto el tamaño de la muestra, o n mayúscula, es igual a 16 y la variable estadística en estudio es el peso en gramos, que es una variable cuantitativa continua. Para hallar la media y la desviación típica necesitamos hacer la tabla de frecuencias. Pero antes de eso tenemos que organizar los datos en intervalos. Para saber cuántos intervalos hacer, usamos la regla de la raíz cuadrada, que nos sugiere hacer un número de intervalos igual a raíz de n, que en este caso n era 16, luego raíz de 16, que es 4, intervalos. Sabemos ya cuántos intervalos hacer, pero ¿qué longitud va a tener cada uno de estos intervalos? Para saber qué longitud va a tener los intervalos, nos vamos a fijar en el valor máximo y el valor mínimo que tienen nuestros datos de la muestra. Esto es, nos vamos a fijar en la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que es el rango. En este caso, el valor máximo es 4500 y el valor mínimo es 1000. Por tanto, el rango es 3500. Por tanto, la longitud de cada intervalo va a ser igual al rango que tenemos dividido por el número de intervalos que nos ha dado la regla de la raíz cuadrada. Esto es, el rango, que es 3500, dividido por 4, que nos da 875. Por tanto, los intervalos van a ser, empezamos a partir del dato o del valor más pequeño, que es 1000. Y como sabemos que cada intervalo tiene que tener una longitud de 875, a 1000 le sumamos 875. Esto es, obtenemos 1875. Ese sería el primer intervalo. Para el segundo intervalo, pues empezamos de 1875, le sumamos de nuevo 875 y ahí tenemos otro intervalo. El intervalo 1875-2750. Y así obtenemos el tercer intervalo y el cuarto intervalo. Bien, pues ya podemos pasar a hacer nuestra tabla de frecuencias. Tenemos los intervalos y tenemos que hallar la marca de clase o x sub i, los f sub i o las frecuencias absolutas, el porcentaje y luego los productos de x sub i con f sub i y x sub i cuadrado con f sub i. Pues pasemos ahora a calcular las marcas de clase para cada intervalo, que no es más que la media aritmética de los extremos de cada intervalo. Así, para el primer intervalo, la marca de clase asociada va a ser la media aritmética entre 1000 y 1875. Esto es, tenemos que calcular 1000 más 1875 dividido por 2, que eso es 1437,5. De manera análoga vamos calculando la marca de clase asociada al segundo intervalo, que va a ser la media aritmética entre 1875 y 2750, que nos da 2312,5. Y así con cada uno de los intervalos.
Para el tercer intervalo tenemos que hacer la media aritmética entre 2.750 y 3.625, que nos da 3.187,5. Y por último, para el último intervalo, la marca de clase asociada es la media aritmética entre 3.625 y 4.500, que nos da 4.062,5. Pasemos ahora a hallar las frecuencias absolutas asociadas a cada uno de los intervalos. Esto significa contar cuántos valores dados de la muestra de los recién nacidos caen dentro de cada uno de los intervalos. Así, para el primer intervalo, 1000-1875, tenemos que contar cuántos valores del peso de los recién nacidos están comprendidos entre 1000 y 1875. Si nos fijamos, los únicos valores que están comprendidos entre esos dos números son el propio 1000, 1450 y 1500. Por lo tanto, como hay tres números comprendidos en ese intervalo, la frecuencia absoluta asociada a ese primer intervalo es 3. De la misma forma, la frecuencia absoluta asociada al segundo intervalo van a ser el número de valores que están comprendidos entre 1875 y 2750. Esto es, los que tenemos marcados en color verde, que son el 2300 y el 2500. Por tanto, la frecuencia absoluta asociada al segundo intervalo es 2. De igual manera, la frecuencia absoluta asociada al tercer intervalo va a ser el número de valores que están comprendidos entre 2750 y 3625, que son los que están señalados en azul. Contando el número de valores, observamos que es 9, así que la frecuencia absoluta asociada al tercer intervalo es 9. Y por último, la frecuencia absoluta asociada al último intervalo es 2. De esta manera ya tenemos completa la columna de las frecuencias absolutas. Fijaos que si sumamos todas las frecuencias absolutas, obtenemos el tamaño de la muestra n, que era 16. Pasemos ahora a hallar la siguiente columna de la tabla de frecuencias, que van a ser los porcentajes. Cada una de las celdas de esta columna de porcentajes nos van a indicar, como su nombre indica, el porcentaje de recién nacidos cuyo peso está comprendido en cada uno de los intervalos. Así, para calcular el porcentaje de bebés cuyo peso está comprendido entre 1000 y 1875, tenemos que considerar el número de bebés de la muestra cuyo peso está comprendido entre esos valores, que es 3, dividido por el número total de recién nacidos, que es 16, multiplicado por 100, y eso nos da 18,75. De la misma forma, para hallar el porcentaje de recién nacidos cuyo peso está comprendido entre 1875 y 2750, hemos de hacer el cociente entre el número de bebés cuyo peso está comprendido en ese intervalo, que es 2, dividido por el número total de recién nacidos, que es 16, y multiplicar esto por 100. Y esto nos da 12,5. Y de la misma forma se calculan los dos últimos porcentajes. Y así nos queda la columna de los porcentajes. Esto resulta muy interesante, pues así sabemos, por ejemplo, que el 56,25% de los recién nacidos tienen un peso comprendido entre 2.750 y 3.625. Pasemos a hallar la columna que indica el producto de X sub i por F sub i. La primera celda de la columna X sub i por F sub i se halla haciendo el producto de los correspondientes valores X sub i y F sub i que se encuentran en la primera celda de la columna X sub i
y la columna F sub i. En este caso tenemos que hacer el producto de 1437,5 por 3 y eso nos da 4312,5. De la misma forma, la segunda celda de la columna X sub i F sub i se calcula hallando el producto de los correspondientes valores X sub i y F sub i que se encuentran en las segundas celdas. En este caso tenemos que hacer el producto de 2312,5 por 2. De manera análoga se calcula la tercera celda de la columna X sub i por F sub i y la cuarta celda, haciendo las multiplicaciones correspondientes. Podemos entonces calcular la media. Recordemos que la media tenía de expresión el sumatorio de los X sub i por F sub i dividido por n. El sumatorio de los X sub i por F sub i pues va a ser la suma de todos los números que están en la columna X sub i por F sub i, que es el número que está señalado con un redondel en rojo. Y recordemos que n era el tamaño de la muestra, que en este caso era 16. Así la media aritmética es pues el sumatorio de los X sub i por F sub i, que era 45.750, dividido por el tamaño de la muestra, que es 16, y eso nos da 2.859,375. Esto nos dice que el peso medio de los recién nacidos de la muestra es de 2.859,375 gramos. Pasemos ahora a calcular la desviación típica. Para ello tenemos que calcular antes la varianza, ya que la desviación típica, como sabemos, es la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular la varianza necesitamos primero hallar el sumatorio de X sub i cuadrado por F sub i. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular en una columna los X sub i cuadrado por F sub i. Pasemos ahora a calcular la primera celda correspondiente a la columna X sub i cuadrado por F sub i. Para ello, consideramos el correspondiente valor de X sub i, que es 1437,5, y lo multiplicamos por la expresión correspondiente a X sub i por F sub i, que es 4312,5. Para la siguiente celda de la columna X sub i cuadrado por F sub i hacemos lo mismo. Cogemos el correspondiente valor de X sub i, que sería ahora el correspondiente a la segunda celda de la columna marca de clase o X sub i, que es 2312,5, y multiplicarlo por la segunda celda de la columna X sub i por F sub i, que va a ser 4625. Y de manera análoga calculamos las últimas dos expresiones de la columna X sub i cuadrado por F sub i. Ya estamos listos para calcular la varianza. Recordemos que su fórmula era el sumatorio de los X sub i cuadrado por F sub i dividido por el número total de la muestra menos la media al cuadrado. Sumatorio de X sub i cuadrado por F sub i, como su nombre indica, es la suma de la columna de X sub i cuadrado por F sub i que acabamos de calcular. Por tanto, la varianza sería el sumatorio de X sub i cuadrado por F sub i, que sería en este caso 141.343.750 dividido por el número total de individuos de la muestra, que es 16, menos la media al cuadrado, que recordemos que la media era 2.859,375. Haciendo los cálculos correspondientes, llegamos al valor de la varianza. Y por tanto, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que nos da aproximadamente 811,14.671. Esto nos dice que en promedio los pesos de los recién nacidos se desvían unos 811 gramos respecto de la media. Pasemos ahora a realizar una pequeña interpretación del problema. Para ello recordemos el enunciado, que nos decía
que un estudio estadístico mostró que el peso medio de un recién nacido en España era de 3.500 gramos con una desviación típica de 600 gramos. Así tenemos por un lado los datos estadísticos nacionales que nos dicen por un lado que el peso de los recién nacidos españoles es de 3.500 gramos con una desviación típica de 620 gramos. Y tenemos por otro lado los datos estadísticos muestrales que hemos calculado a partir de los datos de la muestra proporcionada por el ejercicio. Nos fijamos que la media muestral es significativamente más baja que la media nacional. Esto indica que ese día nacieron bebés más pequeños de lo habitual en comparación con la media española. También observamos que la desviación típica de la muestra es mayor que la desviación típica nacional. Esto nos indica que los pesos de los bebés ese día fueron más variados de lo habitual. ¿Qué significa que la desviación típica de la muestra sea mayor que la desviación típica asociada a los datos estadísticos nacionales? Si nos fijamos en los valores de la muestra, vemos que hay bebés muy pequeños, cuyo peso ronda entre 1.000 y 1.450 gramos, por ejemplo, y también otros más grandes, como aquellos que tienen de pesos 4.100 y 4.500 gramos. Por tanto, esto nos dice que la variabilidad es alta, hay mucha diferencia entre los más pequeños y los más grandes.